Gran doctor. Bueno, doña Elizabeth, vamos a tomar el interrogatorio de parte suya. ¿Jura usted decir la verdad y Sí, nada más señora. que la verdad en lo que vaya a decir en esta diligencia? Lo juro, sí, señora. Se le hace saber, doña Elizabeth, que debe decir la verdad y nada más que la verdad, que en caso de falso testimonio es obligación del despacho compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que la investiguen a usted por el delito de falso testimonio, el cual tiene pena de prisión. De la misma manera, se le hace saber que usted no está obligada a declarar en contra de sí misma ni en contra de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y único civil. Bueno, Sí, señora. Sandra, Elizabeth, dígame por favor nuevamente su nombre completo y su cédula de ciudadanía sin mostrarla ya a pantalla. Mi nombre es Elizabeth Vargas, identificada con número de cédula 60-373-363 de la ciudad de Cúcuta. ¿En dónde nació? En la ciudad de Cúcuta, señora juez. ¿En qué fecha? El 30 de noviembre de 1974. ¿Cuántos años tiene? 51, cumpliéndolos el mes de noviembre, con el favor de Dios. No, cumplidos. ¿Tendría cuántos? ¿51? 50. ¿Me puede decir la dirección de residencia? Sí, señora juez. Es calle Sexta B, 16A51, apartamento 1, sótano, Loma de Bolívar. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Mi señora madre se llama Alicia Vargas. ¿Y su señor padre? No, señor, no tengo padre. ¿Estado civil? Soltera. ¿Tiene hijos? Sí, señora, tengo 3 hijos. ¿Me dice los nombres, por favor? Sí, señora. Yelitza Karina Londoño Vargas. Sí. Richard Andrei Londoño Vargas. Y Richel Andreina Londoño Vargas. Richard Andreina. Richel Andreina Londoño Vargas. ¿Cuáles son sus estudios? Yo hice 4 semestres de administración financiera. ¿Y en dónde los hizo? Los hice en la Universidad Francisco de Paula Santander. ¿Cuál es su actividad laboral? En este momento soy agente financiero. Trabajo con la empresa Pichincha, el Banco Pichincha, y también trabajo la parte de finca raíz como independiente. Bueno, le voy a hacer unas preguntas para que usted sea tan amable y me conteste todo conforme a lo que tiene usted conocimiento, ¿no? Sí, señora juez. Bueno, usted está solicitando aquí un predio, ¿cierto? Sí, Digamos, señora. para que le sea adjudicado por pertenencia por este despacho judicial. Le voy a pedir el favor de que me describa ese predio, mire, por su dirección, por su barrio, por sus linderos y cualquier otra referencia que nos permita identificar. Sí, señora. La dirección es calle Sexta B, 16A51, apartamento 1, sótano, Loma de Bolívar. Los linderos, en la parte norte tengo la calle Sexta B, que es la entrada de la casa, donde están ubicadas unas escaleras, ¿sí?
En la parte oriente está ubicada la casa de la señora Sandra Londoño. En la parte occidente tengo al señor Pedro Márquez. Y en la parte sur está ubicado el señor Román Mogollón. Esos son los linderos, señora juez. ¿Una otra situación que me permita identificarlo? ¿Una qué, perdón? ¿Alguna otra situación especial que me permita identificar este predio que usted está reclamando? Identificación está a 1,25 cuadras de la columna de Bolívar, del monumento columna de Bolívar. ¿Pero este bien inmueble forma parte de otro bien inmueble? Mi bien inmueble está dentro de un terreno que no tiene desenglobe, que está a nombre de la señora Sandra Londoño. Descríbame ese inmueble. Sí, señora. Entrando por la parte norte, entramos a unas escaleras. Mire, le estoy pidiendo el favor de que me escriba el predio ahora por la dirección. Usted me está hablando que está dentro de un predio. No le entiendo, Escríbame señora. ese Pues, predio. por dentro de mi casa, ¿sí? No, señora, estoy hablando de la ubicación del predio suyo. Ya me dio los linderos, ya me dio el barrio, ya me dio la dirección y me dice que está dentro de un predio. ¿De cuál? Identifique el predio. El predio es el que está, aparece la señora Sandra Londoño, que aparece con la nomenclatura calle Sexta B, 16A51, Loma de Bolívar. Con la misma 651. Sí, señora, porque es que no hay desenglobe. Entonces, todo tiene la misma nomenclatura. Y usted en la demanda hace relación o hace referencia a una nomenclatura 16A31. Entonces, ¿por qué mencionar esa nomenclatura? Doctora, porque dentro del predio, o sea, si yo me ubico en el apartamento mío, por donde yo ingreso, está el 16A51, ¿sí? Por donde yo ingreso. Encima mío aparece otra nomenclatura que es 16A31. La verdad, yo no sé cuál es la nomenclatura en sí, doctora. Esas dos nomenclaturas están dentro del predio. Explíqueme eso que es dentro del predio porque no sé cómo es una nomenclatura dentro de un predio. O sea, por donde yo ingreso, doctora, dice, Sí. está ahí dentro de la entrada, dice calle Sexta B, 16A51, ¿sí? Los servicios que llegan a mi nombre llegan con ese número. Con el 51. Sí, señora. ¿Y esa nomenclatura 31 quién la colocó? La Porque me verdad es, entiendo yo que las nomenclaturas van encima de las residencias, de la entrada, ¿sí? sí, es que Generalmente en las puertas. la casa mía queda en un sótano, doctora. La casa Sí, está sí, yo sobre le la entiendo, carretera. yo le entiendo, pero hay dos nomenclaturas. Generalmente las nomenclaturas van sobre la puerta de entrada colocada o a un lateral. ¿Usted sabe quién colocó ese número de nomenclaturas? ¿En qué época de colocar? Es que, no, señora, esa nomenclatura está desde hace como 40 años, que fue cuando se hizo la construcción, las primeras personas que estaban. Bueno, quiero que me explique cómo llega usted a ese bien, cómo llegó ahí. Sí, señora. Bueno, mis 3 hijos son nietos del papá de la señora Sandra Londoño.
¿sí? Esto, O sea, yo, son hijos de un hijo del papá de sí, Sandra Londoño, ¿sí? sí, sí, señora, del De- muchacho, de- del señor que se había conectado, Richard Londoño, mis hijos son hijos de él. ok, Entonces, yo me separé del papá de ellos para ese momento, en el 2006, tenía ya como 6, 7 años de estar separada. Y yo pagaba arriendo, pues por fuera, no tenía contacto ¿usted con él se porque él separó es del papá de ellos en qué época? en el año 2001, exactamente. Continúe. Bueno, doctora, a raíz de eso, yo mantenía pagando arriendo con mis hijos de un lado y de otro. Para ese entonces, para esa fecha, ese predio estaba a No, nombre. yo necesito que me diga exactamente, usted me dice para esa fecha, y primero me dijo 2009, después me dice 2001, entonces ¿podría ubicarme? No, doctora, o sea, 2001 me separé yo, ¿verdad? Sí, Bueno, en el año 2006, el abuelo que estaba a nombre de él, ese predio, el abuelo de mis acuérdese hijos, los nombres, por favor, acuérdese que yo le dije que cuando se el refiere a señor, una persona el nombre. sí, señora, perdón, el señor José Yesí Londoño, que era el abuelo de mis hijos, al ver que yo pues mantenía pagando arriendo con mis hijos y ese espacio ahí abajo estaba vacío, él me sugirió que yo me metiera ahí en la casa y que yo pues le metiera plata a la casa para que mis hijos estuvieran pues ahí conmigo, para no tener que pagar arriendo aparte, ya que el hijo de él no respondía por ellos y pues había una demanda de alimentos también y nunca respondió. Entonces, a raíz de eso, yo ingresé a, al lugar, al sótano, donde estoy en este momento, a la calle Sexta Ave 1651, y empecé a hacerle las mejoras. ¿Qué son las mejoras? Las Estoy mejoras preguntando, fueron, mire, doña, usted contésteme lo que yo le estoy preguntando. Le estoy preguntando única y exclusivamente cómo llegó usted al inmueble, ¿cierto? ok, sí señora, Bueno, bueno, por medio del abuelo de mis hijos, que fue el que José Yesí Londoño. usted me dice que él le sugirió que se fuera a una parte de la casa. Usted me dice y a raíz de eso ingresó al sótano, ¿cierto? Sí señora, ¿Qué le dijo el abuelo? Cuénteme, ¿cómo fue esa conversación que usted tuvo con el abuelo José Yesí? claro que sí, En ese doctora. momento en que él le dice que ingrese. Sí, sí, doctora, pues él se dio cuenta de que yo estaba en una situación bastante difícil porque pues a veces no tenía ni para mandar a mis hijos a la escuela. Entonces, él se acercó a mí, me dijo, Elisa, ya que usted está con sus hijos para arriba y para abajo, y pues yo en ese momento estaba con una persona que él me colaboraba con mis hijos, porque si usted tiene la oportunidad de meterse ahí y meterle plata a la casa, que eso es para usted y para sus hijos, hágalo, ya que pues que el hijo de él no estaba respondiendo. Esas fueron las palabras de él, doctora, en ese momento. Bueno, entonces usted me dijo ahí que tenía una persona. No, o sea, yo tenía, yo trabajaba, yo estaba trabajando y pues tenía un compañero en ese momento, ¿sí? Una persona que me Ajá. ayudaba con mis hijos económicamente, pero no vivía con él. Bueno, entonces, ¿en qué fecha entonces el abuelo José le dice a usted esto y en qué fecha ingresa usted a ese sótano que usted dice? Sí, señora, eso fue en marzo del 2006.
Y cuando usted llega a ese lugar, ¿cómo era ese lugar? Cuénteme. Ese lugar, doctora, solamente tenía como unas columnas a medias, o sea, estaba inhabitable. No tenía, las paredes eran como medio ladrillo, los pisos eran en tierra, no había luz, no había agua, no había nada. O sea, no era un lote, por decirlo así, solo que tenía unas columnas que eran las que sostenían la casa de arriba. ¿Y usted llega a vivir así en esas condiciones en la casa? En el momento que, sí señora, que yo acepté, yo ingresé y en ese momento, como la señora Sandra, también ella estuvo de acuerdo con el abuelo, ellos eran los que me pasaban el agua y la luz en ese momento. Y pues yo estaba así en tierra y todo y pues no tenía tampoco las condiciones para pagar un arriendo ya. Y pues yo preferí pasarme así en ese momento. Bueno, usted me dice entonces que Sandra y el abuelo le pasaban la luz y el agua en ese momento. Sí, señora. Cómo fue esa asistencia, digámoslo así, en términos de claridad? ¿Cómo fue esa asistencia que le da el abuelo y Sandra a usted? Bueno, doctora, cuando yo acepto pasarme para allá, la pareja con la que yo estaba en ese momento, él también pues fue a hablar porque él sí tenía más las condiciones para poder... Por favor, usted me dice la pareja. Acuérdese que yo le di unas indicaciones. Le voy a pedir, le voy a requerir para que me las. Usted me dice la pareja, pero no sé cómo se llama la pareja. Perdón, doctora, la pareja en ese momento se llamaba Pedro Mendoza. Bueno, dice, cuando usted acepta pasarse para allá, esa pareja, ¿qué pasó? Nosotros hablamos con la señora Sandra. O sea, los dos, ¿sí? Sí, sí, señora. Los dos para preguntarle a ella y pues corroborar de lo que el abuelo me estaba diciendo, que si no había ningún problema de que yo le metiera las mejoras a la casa, ¿sí? Y ella dijo que sí, que no había ningún problema, que ya que el hermano no respondía, pues que eso era para mis hijos y para mí, para nosotros. ¿Qué más? Bueno, ya con esa autorización, pues ya nosotros procedimos a buscar a la persona que empezara a hacer las mejoras, que fue la cometida de la luz y la cometida del agua, que fue el piso, que fue empañetar toda la casa, emparejarla de pañete. Usted me dice que empezaron a hacer las mejoras, hablemos, entonces usted dice las acometidas del agua, ¿sí? Sí, señora. ¿En qué fecha? En el año 2006. Eso fue en marzo, ingresé yo y a los 15 días empezamos a hacer toda la gestión para arreglar la casa, los servicios y todo esto que se requería. Continúe. Bueno, doctora, a la casa se mandó a empañetar, se mandó a estucar, se le hicieron las conexiones de luz, se le hicieron las conexiones para el agua. Esto también se hizo una placa, la casa se agrandó, se alargó, por decirlo así. Se amplió la casa, donde también se le hizo una cocina grande, se habilitaron 2 habitaciones, 2 baños, un lavadero grande. Y las habitaciones con sus respectivas puertas, pintada, todo, todo.
Bueno, usted me puede indicar en ese sótano que usted, vamos a llamarlo el sótano, ¿cierto? Sí, señor. ¿Quiénes han vivido en ese bien inmueble? Y En me va ese indicando bien, las fechas, las fechas. sí, señora. En ese inmueble vivía mi hija mayor, Yelixa Karina Londoño Vargas, en ese mismo año 2006, doctora. Richard Andrei Londoño Vargas, que es mi hijo, y Rachel Andreina Londoño Vargas, y mi persona, Elizabeth Vargas. O sea, sus tres hijos y usted. Sí, señora. Y el señor que compartía con usted. Él no vivía conmigo, doctora. Usted me está hablando que usted fue y se dirigió con este señor Pedro, es que se llama, ¿cierto? Pedro, Sí, señora. Pedro bueno, Mendoza, sí, que señora. fueron y hablar con la señora Sandra para preguntarle a ella, para corroborar si podían hacer las construcciones Sí, o las señora. mejoras. Es decir Sí, señora. que usted, Sandra, autorizó esas mejoras. Sí, señora. Sí, señora. Ella estuvo de acuerdo junto con el abuelo, que en ese momento, en el año 2006, la propiedad estaba a nombre del señor José Yesí Londoño, que es el abuelo de mis hijas, de mis hijos. ¿Y por qué usted se dirigió a hablar con Sandra? Porque ella era la que vivía en ese momento ahí al lado del apartamento que ellos me estaban dando, del sótano. O sea, ella era la que vivía ahí en ese predio donde usted dice que está el sótano metido. O sea, yo bajo las escaleras del sótano, doctora, y ahí hay dos apartamentos, ¿verdad? Dos divisiones. Está el lado ¿Ese predio derecho, es uno solo? ¿Ese predio es uno solo? ese predio es uno solo, sí, señora. Y hay, ahorita en este momento hay como 8 apartamentos más. En el predio, 8 apartamentos más. Sí, En el señora. grandote, pues, digámoslo así. Sí, señora. Usted dice ahí que vivía usted ahí con sus tres hijos y usted. Sí, señora. ¿Siempre han vivido ahí? Desde que usted dice Sí, desde el 2006. siempre, doctora, siempre hemos estado ahí. Los tres hijos y usted. Sí, señora, en estos momentos ya pues mis hijos crecieron y ya sí, cada uno, pero yo vivo ahí. Y ellos llegan cuando están de vacaciones o algo, llegan ahí a la casa. Cuando usted llega ahí a la casa, ¿cuántos años tenían sus tres hijos? Eso fue en el 2006. Mi hija mayor en este momento tiene 34. No, dígame cuántos añitos tenían ellos ahí. Y la mayor. Regáleme, doctora, ya hago la cuenta. Eso, sí, ¿No ahorita tiene recuerda qué 34. edad tiene? ¿No recuerda la edad cuando ingresaron? ¿Cuántos años tenía Este, la niña cuando ingresa? La la mayor. niña, la mayor, tendría como 8 años, 9 años. El que le sigue, ¿cómo es que se llama? Richard Andrei Londoño Vargas, Y Richard. menos 18. Richard tiene en este momento 31 años. No, no le estoy preguntando, a mí me da pena con usted, pero le estoy preguntando si usted se acuerda, si no se acuerda, no importa. ¿Cuántos años tenían sus hijos cuando llegaron? Cuando Sí, llegaron ahí en el 2006.
Porque es En que es el muy 2000. fácil yo descontar el tiempo, ¿no? Es si usted se acuerda. Claro, doctora. Bueno, mi hija 15 años, la mayor. No, ¿quién se El, encuentra ahí? ¿Quién se encuentra con usted? Porque ya quedó aquí grabado que le están diciendo que se coloque de atrás, por favor. Sí, su señoría, eso soy, y la señora mira hacia perdón, los es lados. mi hija. Se me coloca de atrás, por favor. ¿Quién está con usted? Es mi hija menor, doctora. Hola, buenas tardes. Ella no Mi nombre es tiene por qué Victoria estar López. diciéndole, esto, Sí, doctor Rubén Darío, vamos a dejar constancia de que en 3 oportunidades le está diciendo. Y no, eso no está permitido, doña Elizabeth. No, se queda ahí donde yo la veo. Dígale a la niña que se quede, por favor. Vale, doctora. Eso quedará esto, pues, para efectos de la evaluación final. Usted me está contando, doña Elizabeth, lo que usted sabe. Usted viene aquí Sí, a decirme, a contarme, para que yo me entere. ¿Sí me entiende? Si usted sí, tiene señora. conocimiento de sus cosas, si usted sabe todo perfectamente, no tiene por qué solicitar ayuda de nadie, porque usted sabe, ¿me entiende? Sí, Cuando señora. uno no sabe, es que se está preguntando. Entonces uno tiene que ponerse en eso. Y tiene que estar ahí tranquila, doña Elizabeth, porque usted viene aquí a reclamar algo por lo que usted cree que tiene derecho, ¿cierto? Sí, Y para señora. eso tiene que decirme la verdad, porque está bajo la gravedad del Claro, juramento. Y fuera de eso claro, no tienen que estar soplándole ni diciéndole ahí las cosas, porque entonces eso no está bien visto. lo que pasa es que no me acordaba de la edad, doctora, No, por perdón. eso le estoy diciendo, yo le dije, si se acuerda, yo se lo dije 3 veces o 2 veces, lo que se acuerde. Si usted no se acuerda, simplemente me dice, pues no me acuerdo la edad, pero no tienen por qué estar soplando. Vale, doctora, disculpe. Eso es hasta sancionable, mi señora. Se lo voy a pasar ahorita por este momento con la advertencia y con las evaluaciones, porque eso tiene también sus... Vale, doctora, disculpe. Hablemos del señor José Yesí Londoño Sánchez, que es el abuelo, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, hablemos de él. Hábleme, ¿cuál es la relación de ese señor José con esa partecita del bien que usted está reclamando acá? En ese momento, pues, el bien inmueble estaba a nombre de él, doctora. Entonces, pues él fue el que tomó, él fue el que me llamó, pues, para decirme que me metiera ahí con mis hijos. Pero cómo siguió esa relación de él con el bien? Bien, bien, él en su momento, cuando yo ingresé y empezamos a hacer las mejoras y a vivir ahí, pues él siempre en realidad conmigo estaba pendiente eh, de ir a la casa, de darme vueltas, por decirlo así, porque pues en realidad, doctora, él era el que estaba, como quien dice, más preocupado por mis hijos que ni el mismo papá, ¿no? Entonces él era el que estaba ahí. Cuando usted me dice esto, bueno, usted me dice que usted ingresó y empezaron a hacer las mejoras y él siempre conmigo estaba pendiente de darme las vueltas. Cuando usted habla de estaba pendiente, ¿qué quiere decir? Pues de que él iba, hablaba conmigo, saludaba a sus nietos. A veces mis hijos tenían que pues ir a estudiar y de pronto él les regalaba lo de la lonchera, así. Don José, ¿en qué trabajaba? No, no, señor, él no trabajaba. Él recibía a la vuelta de la casa, él tenía arrendada la casa de él y él recibía su arriendo en ese momento, o a veces también tomaba fotos, que él era fotógrafo.
él, como usted dice que él le ayudaba y eso, él en esa ayuda, le colaboró en algo que tenga que ver con las mejoras. No, no, señor, no, solamente a lo que me refiero es de que de pronto iba y le daba una vuelta a los nietos, los saludaba, no más. Él se quedaba en esa casa a veces. No, señor, no, señora. Ahora hablemos de la señora Sandra, con esa relación de Sandra con el bien, con el sótano, ¿no? Hábleme, ¿cómo Sí, es esa señora. relación? Pues esto no, o sea, pues ella simplemente fue en el momento que ella dijo que sí, que ella estaba de acuerdo, que nosotros le hiciéramos todo lo que le hicimos a la casa. Pero ella ingresaba, estaba también pendiente de ese sótano, ¿o no? No, no, señora. Usted en la demanda habla o hace referencia a que a usted le donaron ese bien. Cuando usted se refiere a donación, ¿usted puede explicarme en qué consistió? ¿Por qué usted habla de donación? Pues es que a mí el señor José Yesí Londoño, el abuelo de mis hijos, que era el que en ese momento aparecía como dueño, él fue el que me dijo que, pues que me metiera ahí para que construyera para mis hijos. Cuando yo le pregunto bueno, eso fue solamente verbal o hubo un escrito, ustedes recogieron por escrito ese acuerdo o eso que le dijo el señor José. No, no, doctora, solo fue verbal. Usted tuvo conocimiento, porque yo le digo cuál es la relación de Sandra con ese bien, pero usted dice que en otras respuestas me dice cuando el señor José era el dueño. ¿Usted recuerda cuándo dejó de ser dueño José? 2 años después, 2 años después de haber pues construido ahí lo que se hizo, se llevaron la señora Sandra Londoño y el otro hijo de él, que se llama Cristal Londoño, se llevaron al abuelo para la notaría en el 2009 y cambiaron los documentos. ¿Y usted se enteró de eso? Yo lo vine a saber después de que ya había pasado. ¿Cuándo? Mm, no, como unos años después, doctora, fue que yo me di cuenta. Yo no sabía en el momento que habían hecho ese cambio y él tampoco lo había manifestado. ¿Y el señor José está vivo? No, doctora, él falleció en el 2014. Cuando usted se entera de esa venta, digamos, ¿tuvo alguna conversación? Cuando usted se entera, ¿ya se había muerto el señor José o no se había muerto? ¿Cuándo qué, doctora? Perdón. Usted se entera de que los dos hijos, o sea, Sandra y Cristal, es que me dice, que se llevan Sí, al señor señora. a la notaría. ¿Sí? Cuando usted se entera de eso, ¿el señor José ya estaba muerto o estaba vivo todavía? No, él estaba vivo todavía. Bueno, ¿qué pasa cuando usted se entera de eso?
Pues la verdad no entendí en el momento, doctora. No sé por qué lo hicieron. No entendí porque, pues, no sé cuáles fueron las intenciones de ellos para hacer eso, la verdad. Como usted estaba ahí, ¿usted hizo alguna consideración respecto a su estadía o alguna situación le dijo o a Sandra o se presentó algún inconveniente? No, doctora, yo no dije nada. ¿Usted pagó alguna vez por estar ahí en esa parte del sótano que usted llama, alguna contraprestación, o sea, alguna suma de dinero, ya sea a Sandra o ya sea al señor José? No, señora. Hablemos de Richard Londoño, es el hijo de José. Sí, señora, el hijo del señor José Yesí Londoño, hermano de la señora Sandra Londoño. Bueno, hábleme del señor Richard Londoño y qué relación tiene él con ese bien. ¿Qué relación tiene él con ese bien? No, doctora, que yo sepa ninguno porque, pues, no, él, pues, nunca apareció ahí, ni nunca tampoco, o sea, yo me he hecho cargo de mis hijos y no. Nunca ha estado ahí, o sea, digamos, cuando usted ya se va a vivir allá desde el 2006 con sus hijos, ¿él ha ingresado a esa casa, a ese sótano a vivir? No, señora. En el proceso hay unas documentales que dan cuenta de unas disputas entre el señor Richard y su hijo y que Sí, fueron señora. dirimidas, bueno, él vivía en ese momento en esa casa. No, señora. Él había llegado, era de paso, había llegado en ese momento de paso, tenía como una semana larga de estar ahí. ¿Y por qué lo dejaron ingresar ahí? En ese momento, él habló con una de mis hijas y pues que supuestamente quería estar con ellas y compartir unos días con ellas. Y entonces ellas hablaron conmigo, me preguntaron y yo les dije, bueno, mamita, pues ese es su papá, pues recíbalo unos días. Pero resulta que al cabo de 2 semanas el señor empezó a tomar, se iba a tomar y llegaba violento, a hablar por teléfono violento y empezó a decirnos que esa casa era de él y que nosotros nos teníamos que ir ahí y a mis hijos también. ¿Y por qué les decía que esa casa era de él? No sé, doctora, la verdad no sé qué pasó ahí porque pues él siempre ha tenido claro que yo fui la que le metí la plata a la casa y que yo he estado al frente con mis hijos. Él en ese momento, después de muchos años, fue que le dio por venir a visitarlos. Eh, Usted me dice en la demanda que Richard abandonó a sus hijos. Sí, ¿Usted me señora. puede contar cómo fue ese abandono? Sí, señora. En el año 2001, que fue cuando yo me separé de él, pues él se fue para Venezuela y él venía y llevaba mercancía, pero él nunca se dejaba ver de los hijos. Cuando ellos de pronto sabían que él estaba por ahí, él no se aparecía y volvía y se iba y, o sea, él se desentendió totalmente de las obligaciones y como yo lo demandé por alimentos, primero, él no volvió.
Y él, digamos que esa casa es grande, usted me dice que al principio dice que hay 2 apartamentos, me dice usted, y después me dice que hay como 8. ¿Él alguna vez vivió en alguno de esos apartamentos? Que yo sepa, no, doctora, yo sé que lo han dejado quedar cuando de pronto él llegaba ahí donde la familia de él, pero no, que viviera, no. ¿Y usted sabe más o menos en qué lugares ha vivido él? No, doctora, yo sé que el hermano de él, que se llama Cristal, tiene apartamentos a la vuelta de la casa y tiene unos aquí al lado dentro del mismo terreno donde yo estoy. Y yo sé que él venía por un fin de semana, por decirlo así, se quedaba y volvía y se iba. A mí me surge una curiosidad en preguntarle aquí, es que usted en la demanda habla de suma de posesiones. Cuando usted habla de suma de posesiones, ¿a qué se refiere? Suma de posesiones. Sí. ¿Sabe qué es eso? Claro, de que yo el año en el 2026 cumplo 20 años de estar en esa casa, doctora, que yo vivo ahí, que yo tengo esa cantidad de tiempo en esta casa. ¿Cuántos años cumple? Señora, ¿Cuántos años es que cumple? Es que qué pena, pero es que aquí al lado aquí del Palacio de Justicia hay música. tranquila, doctora. Y usted En me el dice que, 2020 que ahorita en el 26 cumple ¿cuántos años? años, doctora. De estar ahí en la casa. Sí, señora. Y en esos Pero es 20 que, años, pero solita, ha estado solita usted solamente, o sea, una sola posesión, la suya nomás. sí, claro, con mis hijos y ya después de que mis hijos hace como 5 o 6 años que empezaron a independizarse. Bueno, usted en la parte inicial, cuando me habló de las mejoras, ¿cierto? Eh, Sí, me, señora. me indicó unas mejoras. Yo quiero que me las describa una a una y me diga la época en que usted las hizo. ¿Sí me entiende la pregunta? Sí, doctora, le entiendo perfectamente. Bueno, Empiece, por doctora, ejemplo, a manera de ejemplo, arreglé un caño en tal año, lo que usted se acuerde, por favor. vale, doctora. Bueno, para ingresar, cuando ingresamos en el 2006, lo primero que se hizo fue hacer las cepas del piso, se hicieron las acometidas de la luz para poder tener luz, se hicieron las acometidas del agua también. En ese momento fueron solamente agua y luz que había de acometidas. Se mandó a empañetar todo el piso, las paredes, el techo, se le hizo marañón, lo que se llama en blanco, pintado en blanco. Se habilitaron 2 baños No, pues le estoy con, preguntando que me diga las épocas. ¿Todo eso lo hizo en un solo día? en No el sabía. 2006. En el ¿Cómo? 2006, ¿Todo lo esa fue hizo en la el primera. 2006? Esa fue la primera, sí señora, esa fue la primera. ¿Qué es la primera? Es que hasta donde dice el Marayón, o también las habitaciones, los baños, todo se hizo en el 2006. Sí, doctora, sí, sí se hizo en el 2006, que fue para nosotros poder ingresar a vivir ahí. Bueno, entonces sígame contando. ¿Se hicieron cuántas habitaciones, me dice?
Se habilitaron las 2 habitaciones porque habían 2 salones como habitaciones, pero no estaban habilitadas, no tenían piso, no tenían pared, o sea, la pared no estaba estucada, no estaba nada. Se le colocaron las acometidas de luz, enchufes, tomas. Se habilitó, había un hueco como para un baño. Ese se le hizo todo se le pañete, el techo, se le colocó cerámica, se le colocaron los sanitarios, el lavamanos, todo. Sí, fueron 2 habitaciones pintadas, estucadas, con piso, todo. Y Usted, seguía, todo eso lo hizo en el año 2006, ¿sí? y doctora, todo eso fue en el 2006. Esa construcción duró como 3 meses. ¿Cómo se hizo? ¿Usted cómo la hizo? ¿Cómo hizo esa? Yo pues conseguí un maestro, lo ¿Cómo se contraté. llama el maestro? El maestro se llama Martín Benavides. ¿Sí? También se habilitaron las 2 habitaciones con todo, con piso, techo, estucado, las conexiones de luz y todo. Se hizo una cocina grande, se hizo una placa donde se alargó la casa con... ¿Y todo eso también fue en el 2006, durante ese lapso de 3 meses que usted me habla? Sí, doctora. Se hizo una placa, se estiró la casa, donde en esa placa también se benefició un hermano de ellos, el señor Víctor Londoño, porque él estiró la casa de arriba sobre esa placa mía. Bueno, usted me dice, bueno, que eso lo hizo, eso duró como 6 meses, la construcción, ¿sí? 3 meses por ahí, doctora. Gracias. Duró como 3 meses que consiguió a un maestro, me dice que se llama Martín Benavides. ¿Ese maestro fue el que le ayudó a hacer todo eso? Él fue el encargado de hacer todas las mejoras y de hacer la placa, e incluso el maestro está acá, doctora, como testigo. No, él no está citado como testigo. No lo veo en el momento, ¿no? Sí, lo que pasa Entonces, es... no, estamos aquí, doña Elizabeth, con usted primero, ¿sí? Conseguí un Bueno, sí, maestro, señor. dice usted que fue el encargado de realizar eso. ¿Con qué dinero se realizaron Sí, esas señor. mejoras? Bueno, doctora, yo siempre he trabajado, yo trabajaba ya en ese momento, yo tenía unos ahorros y pues también la persona, mi compañero sentimental, el señor Pedro Mendoza en ese momento, me colaboró para hacerlas. Hablemos de los servicios públicos. Sí, señora. Cuente. Los servicios públicos en ese momento, recién construido todo, yo se los pagaba a la señora Sandra Londoño, que era el agua y la luz. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta ¿Hasta cuándo cuándo? le pagaba esos servicios? Esos servicios los pagué yo hasta el 2019. ¿A Sandra Londoño? Sí, señora, ¿Y por qué se los pagaba a Sandra Londoño hasta el 2019? porque pues era la casa que estaba ahí al lado, ella era la que vivía ahí al lado y ella era la que, en ese momento yo no tenía agua directa, doctora, porque resulta que ellos tenían un tema con Aguas Capital que yo no podía, no, ellos no me permitían sacar yo mi recibo aparte.
Cuando usted me dice que ellos no le permitían sacar el recibo aparte, ¿quiénes son ellos? La señora, pues Sandra, el señor Víctor arriba, porque, pues doctora, yo pues, estamos hablando con la verdad, lo voy a decir acá. Ellos, como ellos habían construido otros apartamentos ahí alrededor o sea, en el mismo terreno, ellos no pagaban agua. ¿Sí me entiende? Ellos O no sea, estaban, entiendo ellos yo que la estaban, casa grande llegaban todo esto, los residuos para todos los apartamentos. ¿Sí? sí, sí, señora, sí, de ese solo contador, pero resulta que ellos estaban evadiendo un tubo que habían ingresado que pasaba por la casa mía. Y ahí ese tubo no era de Aguas Capital, sino era como dicen, directo del tubo madre de la calle. Entonces usted le pagaba el agua a Sandra. Más sin embargo, ella me cobraba a mí el agua y yo la pagaba. ¿Y por qué ella le cobraba el agua? Pues no sé, doctora, o sea, ya después fue que yo me di cuenta por una pareja que la señora tenía, que él mismo fue el que me dijo que yo no tenía, o sea, que ellos no estaban pagando esa agua que yo estaba consumiendo, que eso era un tubo que ellos estaban pegados a la calle y esa agua no marcaba en el contador de ellos, pero igual yo la pagaba. ¿Y la luz? La luz también ella me la pasaba por un cable, porque en el momento que se hicieron la cometida de los cables de luz, se dejó un taco que estaba, pues está ahí todavía detrás de la puerta, y ese taco había un cable que pasaba para la casa de la señora Sandra y esto pasaba para la casa mía la luz, la energía. ¿Ella le cobraba también? Sí, señora. ¿Hasta cuándo todavía le sigue usted pagando la luz así? No, doctora, después de que yo pues me di cuenta y ya como ellos empezaron a pretender que yo metiera a la casa al papá de mis hijos, ya más de 10 años que yo llevaba ahí en la casa, entonces ellos empezaron a quitarme, o sea, me decían que yo tenía que irme de ahí, eso fue como en el 2019, que eso era del papá de mis hijos y que yo pues no tenía derecho ahí. Y entonces empezaron a quitarme la luz y el agua, me tocó a mí ir directamente a Aguas Capital y pues, como dicen, echarlos al agua o decir que yo necesitaba mi acometida independiente y pues ahí ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y eso fue todo en el 2019. Sí, doctora. La acometida del gas también la coloqué. ¿Cuándo colocó la cometida del gas? Cuando en el 2019 yo hice la solicitud de los servicios. ¿Por qué no hizo todas estas gestiones de la luz, del agua y del gas antes del 2019? ¿Por qué hacerlo hasta el 2019? Porque, pues, doctora, yo en realidad no pensé que ellos de pronto lo que querían era sacarme a mí de la casa. Yo hasta última hora pensé que ellos por lo menos me iban a reconocer lo que yo le había metido a la casa. Es que explíqueme eso, porque usted dice
que por lo menos, ¿por qué pensó que por lo menos tenían que reconocerle lo que usted había metido a la casa? Porque después de que ya yo llevaba más de 10 años ahí, ya ellos empezaron a decirle al papá de mis hijos que me sacara de la casa. Que, o sea, él llegaba de viaje, se iba a tomar y venía a formarme a mí, o sea, problema, nunca, o sea, de que yo tenía que salirme, pero así, de palabra, no, no de otra manera, sino como una manera violenta. ¿Y eso cuándo empieza a ocurrir más o menos? ¿En qué época? ¿En qué año? No, no le estoy diciendo sino lo que usted se acuerde, por favor. Vale, doctora, eso empezó a ocurrir como desde el año, como el del 2018, 2019, cuando ya yo tomé la decisión de sacar mis recibos aparte. Entonces, usted cuando dice que es que ellos querían, o sea, decirle que después de que usted llevaba ahí 10 años, pues empezaron a decirle al papá de sus hijos, o sea, a Richard, entiendo yo, ¿sí? Sí, señora, Que, que la sacara de la casa. sí, señora. Sandra tenía que ver en esta situación, o sea, Sandra le decía a Richard que le dijera eso, que la sacara. Pues yo no sé si ella le decía, doctora, la verdad no lo sé, Entonces, pero cuando usted me dice, porque después empezaron a decirle, ¿quiénes empezaron a decirle entonces? la familia de ellos ahí, porque yo estoy donde ellos todos viven ahí, los hermanos de él viven ahí, al lado mío, encima mío. Y ellos, la familia de Richard, se ha enfrentado con usted por la casa, por el La, sótano, ¿no? Por el sótano. eh, sí, esto ahorita cuando ya en el 2023 que yo tomé la decisión de poner la demanda, fue porque el señor Cristal, hermano de ellos, llegó a amenazarme a la casa que yo tenía que salirme de la casa porque si no me iba a mandar a rayar la cara, que eso no era mío. ¿Usted quién es el dueño de ese sótano? Yo, señora juez, ¿Por qué? porque yo soy la que he vivido ahí desde el 2006, yo soy la que le he hecho las mejoras, porque yo ya en 3 ocasiones incluso yo he hecho renovaciones, he tumbado paredes, he cambiado la cocina 3 veces, le he pintado, mantengo pintando la casa, cuidándola. Ahorita ya yo pago mis servicios, e incluso hace 10 años más o menos, ellos a mí me pidieron para los impuestos y yo les di. Yo les di al señor Gregorio, que también está como testigo, él fue el que recogió para los impuestos y yo a él le pagué los impuestos que ellos me pidieron. Incluso ahorita, hace 15 días, se habló por medio de mi hija mayor, Karina, con la señora Sandra y ya yo quedé también en dar ahorita a finales de septiembre lo de los impuestos que ellos adeudan, no sé, como 50 y pico de millones que nunca han pagado. Y entonces yo esto pues también preocupada, yo le dije a ellos que había que pagar los impuestos porque imagínense, van a embargar a todos. Y la señora Sandra me dijo que sí, que yo diera lo de la parte mía de la casa. Incluso yo tengo pues audios y de lo que se habló. ¿Usted alguna vez ha intentado ver fuera de este proceso, sí? Estando Señora, fuera de este proceso, ¿ha intentado usted
regularizar o, digamos, buscar un arreglo a esta situación para que usted tenga esa porción de terreno como propia suya, como con su título? Claro, doctora, claro. Esto, yo por medio de ellos, o sea, yo les dije a la señora Sandra, pues que yo pagaba mis impuestos y todo para que se hiciera el desenglobe y poder solucionar la situación que se debe. ¿Cuándo le dijo eso usted a Sandra? Eso, la primera vez fue, como le digo, hace más de 10 años, que fue cuando yo les di a ellos para pagar los impuestos, se le entregaron ellos recogieron una cuota de 100.000 pesos por cada uno. Yo se los entregué al señor Gregorio Saavedra, que está como, aparece ahí como testigo. Y ya ahorita, eh, en medio de todo el proceso que llevamos, ya yo sabiendo lo que se está debiendo, porque yo fui incluso a la alcaldía a ver si de pronto yo podía pagar mis impuestos aparte, pero me dijeron que yo no podía porque eso no tenía desenglobe. Entonces fue cuando por medio de mi hija se habló con la señora Sandra y ella dijo que sí, que yo ahorita al final de mes esto le voy a pasar lo de los impuestos. ¿Por qué hablar con Sandra usted de esto? ¿Por qué hablar Eh, de esto? ¿Por qué? Con ella. Fue por medio de mi hija porque pues ella fue la que, No, yo le ella fue entiendo, primero. pero ¿por qué la busca usted a Sandra para hablar de esta situación de los impuestos? No, doctora, yo no la busqué a ella, ella fue la Pues que por me habló a mí. intermedio de su hijo, de su hija. Sí, sí, Yo no señora. entiendo que usted dice que por intermedio de su hija. Sí, ¿Pero fue señora, Sandra la que la buscó o fue usted la que la buscó por intermedio de su hija? no, fue ella la que me buscó a mí por medio de mi hija. Porque ella fue la que le dijo a mi hija que ella había ido a la alcaldía a hacer ¿cómo es que se llama? Un acuerdo de pago para poder empezar a pagar, porque no, entonces ella le dijo a mi hija que hablara conmigo para que ahorita en el enero del 2026 hay que dar la inicial de lo que se habló. Bueno, Elizabeth, gracias. Gracias, Esto, doctora. de nada, doctora María, le voy a pedir el favor de lo que ya preguntó el despacho, no pregunte. Sí, su señoría. Gracias. Ujú. Señora Elizabeth Vargas, buenas tardes. Señora, buenas tardes, doctora. Ujú. Manifieste al despacho, usted afirma que tiene 16 años de la posición. Puede indicar la exactitud y fecha en que ingresó No, al sufragio. doctora, tiene interferencia, cuido. Ya, regáleme un minutico, doctora, un minutico. Ya salí, doctora. Es que estaba aquí, mate. Espéreme, ya, doctora. Ya. Sería. Manifieste al despacho quién le entregó, quién le autorizó las llaves para ingresar al inmueble. Sí, señora. El señor José Yesí Londoño Sánchez, que en su momento era el abuelo de mis hijos en el año 2006. Ya. Manifieste al despacho si usted alguna vez hizo alguna declaración de mejoras de la construcción o
y solicitó una inspección judicial para decir, bien, esto lo construí yo, ténganse en cuenta, fotos, ¿sí? Manifiéstela al despacho. Si usted Yo alguna vez yo hice una declaración en el año 2019 por notaría, donde yo estaba declarando que yo llevaba más de 10 años viviendo ahí en el predio, que fue lo que me solicitaron también para poder meter el agua, el contador del agua, de la luz y del gas. manifieste al despacho, como dice usted que vive, ingresó al sótano. Si cuando ingresó al sótano había placa, paredes a los lados, ¿sí? Y había una puerta. Sí, señora, esa lo había, que fue de las personas que le vendieron en su momento a ellos. Ya lo había. ¿Tiene alguna, manifiéstela al despacho, si alguna vez usted trató de diligenciar una licencia de construcción, ¿sí? Para reconocimiento de mejoras en planeación o curaduría urbana, ¿sí? Que si hice algún requerimiento de permiso. Sí, una licencia, lo que estaba haciendo, ¿sí? No, señora, porque como pues la casa está dentro del sótano, en un sótano, no está al frente de la carretera. Ya, pero manifiéstalo al despacho, nuevamente, como lo dije en la pregunta anterior, siempre existió una placa, unas paredes a su alrededor y una puerta de ingreso, siempre existió. Claro, yo lo dije en un principio, que habían unas columnas y había unas paredes a medio, o sea, entre ladrillo, bloque, se veía, o sea, no estaba habitable con tierra y había una puerta, sí, señora. Manifieste al despacho si al momento de, como dice usted, que ingresó en el 2006, ¿en qué trabajaba usted? ¿Qué hacía? Objeción, señora juez. Nosotros pues, estamos mirando a ver para efectos de la construcción de mejoras. Señoría, es que la señora ya dijo que el dinero lo había conseguido a través de Pedro Sánchez, que era... Sí, pero no, pero es que es independiente porque también dijo que eran dineros propios, tenía ojos, también lo dijo, doctor. Conteste, por favor, doña Elizabeth. Claro que sí, doctora. Claro que sí. Yo en su momento ya trabajaba en la parte de finca raíz y también trabajaba en la parte de publicidad. No. Perdón un momento. Ajá. Allá. Manifiéstele al despacho en su demanda, usted afirma en la demanda haber recibido una donación del señor Jesse, pero también dice que es poseedor del inmueble hace 16 años, ¿sí? Y en realidad recibió la donación, ¿por qué razón se la declara como poseedora o como propietaria? Ahora, no me puede hacer 3 preguntas al mismo tiempo. Por favor, son individuales. Bueno, se la y cambio la pregunta. pregunta. Que yo ya le pregunté algo sobre la donación y que ella ya me contestó. Si una de esas preguntas tiene que ver con lo mismo que ya preguntó el despacho. Manifiéstela al despacho si usted en el impuesto predial, ¿sí? Lo observó, ahí aparece el código. La dirección exacta es la que actualmente vive. Objeción, pregunta repetitiva, la preguntó la señora juez.
Doctor, pues yo le pregunté la dirección, pero ella está preguntando es relacionada con el recibo del impuesto predial. Escuchemos bien la pregunta para que no vea que no es la misma que yo pregunté. Como ya le comentaba en un momento a la doctora, yo estuve en la alcaldía, estuve averiguando para yo poder pagar los impuestos de mi casa. Y pues ellos me dijeron que como no había un desenglobe no podía hacerlo, igual yo no he tenido acceso al documento. Su señoría, no más preguntas. Gracias. Doctor Hugo Andrés, por favor. Sin preguntas, su señoría. Doctor, es que tiene la cámara apagada. La tengo encendida, su señoría. No lo veo. Me salgo y vuelvo a entrar. Pues doctor, no sé, la primera vez se quedó como, ¿Los demás me ven? doctor, Yo no, ¿usted lo ve, doctor Juan? No se observa. La doctora María, Su señora, tengo claro. ¿usted lo ve al curador? no Bueno, lo veo, doctora.